átomos, moléculas e iones. Son las cosas de las que básicamente está hecha la materia. Bueno, todo deriva a partir de átomos. Entonces, ¿qué pasa si buscamos átomo en el Google? A ver qué pasa. Partamos con esa definición. Si buscamos la palabra átomo en el Google, nos vamos a encontrar con esta serie de definiciones. Todas correctas en todo caso. Ahora, cuando tratamos de ver imágenes, sale algunas diferencias entre ellas. Pero ¿cómo puede ser esto si estamos hablando exactamente de lo mismo? El átomo en su constitución está constituido por protones, electrones y neutrones. Si vemos uno en detalle, o el esquema mejor dicho de uno en detalle, si vemos las partes de un átomo, veremos que la parte más externa es el electrón, que tiene una carga negativa, los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que tienen carga neutra. Ahora, este es el esquema. La realidad de las cosas es que el átomo es en su mayor parte vacío. Su núcleo está muy concentrado en el centro, mientras que el electrón más cercano, bueno, ¿cómo sería el ejemplo? Imagínense el Estadio Nacional con una moneda de peso, sí, de esas monedas muy chiquititas que ya no existen, ahí en el centro del estadio. Ese sería el núcleo. El electrón estaría dándole la vuelta a la periferia del estadio. Y entre medio, así es, mientras un átomo es espacio vacío, en su gran mayoría, eso quiere decir que el resto de la materia es en su mayor parte vacío. Pero bueno, esa es la forma en cómo está constituido todo nuestro universo. La tabla periódica de los elementos agrupa todos los elementos que se conocen hasta el día de hoy. Son 118 en total. Es posible que se descubran algunos más, pero estos van a ser artificiales. Los elementos que existen en forma natural son 92. Llegan hasta el uranio. Pero entre medio hay algunos elementos de estos que hay un par de hecho de elementos que son artificiales. Por razones desconocidas, debieran ser naturales, pero no se han encontrado en esa forma. Fuera de eso, después del uranio, de este de acá, todo el resto de los elementos que siguen son hechos en fábrica, laboratorio o son todos artificiales. La tabla periódica agrupa los elementos según sus propiedades. Para este lado de acá tenemos metales que son más reactivos con el agua. Acá los que son un poquito menos reactivos con el agua. Y estos son otros metales. Y por acá son más metales. Sí, la tabla periódica tiene muchos metales. Aquí ustedes pueden ver una simbología de colores en la cual ustedes pueden distinguir los elementos y sus propiedades básicas. Por ejemplo, en azul tenemos los no metales, entre medio de ellos tenemos los metaloides, que son estos de acá, que tienen propiedades combinadas entre lo que son metal y no metal. Estos de acá son halógenos, que son unos no metales bien especiales, y estos de acá son los gases nobles. Los elementos aburridos, les digo yo, porque reaccionan con ninguno. Estos elementos son los únicos que pueden existir en forma atómica. Todo el resto de los elementos solamente puede existir formando moléculas o compuestos, si se los quiere llamar así. ¿Qué tan grande es una molécula o qué tan pequeña? Bueno, hay de todo tipo. Si bien hay 118 elementos, ese es un número muy pequeño en términos relativos, las moléculas pueden ser infinidad de ellas. Si bien son un número finito, en realidad el número es muy grande y cada vez se descubren más o se sintetizan más. Por lo tanto, el número de moléculas que se puede armar con todos los elementos es bastante grande. Las moléculas corresponden a la unión de dos o más elementos y pueden ser desde dos elementos que son iguales, que serían moléculas elementales, hasta cosas como las que estamos viendo ahora, que son varios elementos. En estos, la simbología podría ser representada así. El hidrógeno son las pelotitas de color blanco, en azul las de nitrógeno, rojo el oxígeno. Y variar, no hay que dejarse guiar solamente por lo que dice esta imagen. En algún momento el azul podría representar algún otro elemento, pero esta imagen les alude a que una molécula en sí puede ser bastante grande y está constituida por la unión de muchos elementos que pueden ser de igual tipo o de distinto tipo. Una molécula elemental está hecha por la unión de dos o más elementos que son iguales. Por lo general no superan los dos, pero a veces pueden llegar hasta 4 o incluso 8. Como esta de acá. En este caso es el nitrógeno. Su triple enlace la caracteriza. Esta es una molécula hecha por dos átomos de nitrógeno que se unen mediante un enlace que se llama enlace triple. Es una molécula realmente estable.
esta es una representación de la molécula de oxígeno. Bueno, la molécula de oxígeno es un tanto más especial. Es una molécula estable, pero a su vez es bastante reactiva. Produce una serie de reacciones que se verán más adelante en el tiempo. Con el mismo átomo de oxígeno se puede formar una molécula que difiere en sus propiedades, que esta es el ozono. El ozono es la molécula que filtra los rayos ultravioleta. Y si ustedes se dan cuenta, hay 3 átomos de oxígeno, uno unido por un enlace doble y el otro se une por un enlace simple. El enlace en realidad en esta molécula es un tanto más complejo. Es una molécula que puede existir en la estratosfera y a veces también en la troposfera, aunque no en las circunstancias normales. Esta molécula resulta un tanto más inestable que su prima, que es el oxígeno. Saliendo de lo que son las moléculas elementales, esta vez tenemos una molécula que está compuesta de átomos distintos. Hay 2 oxígenos y entre medio de ellos hay un carbono. Este es el gas que exhalamos todo el tiempo, se llama dióxido de carbono, o gas carbónico en algunas partes lo llaman. Es un gas bastante estable con poca reactividad. Les presento otra molécula no elemental. Esta está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Esta es la molécula del agua. Normalmente es neutra, como la otra anterior que habíamos visto del CO2. Pero estos símbolos de aquí estos de acá, que estoy señalando en este momento, indican cierta polaridad, una densidad de carga. Esto es lo que significa este símbolo que está acá, una densidad de carga. No es una carga como tal, pero sí hay una acumulación de electrones, que son las cargas negativas, en este átomo que es el oxígeno. Por lo tanto, aquí se produce una densidad de carga negativa. La molécula del agua adquiere una polaridad negativa, mientras que en el hidrógeno, por ende, adquiere una polaridad positiva. Esto le da muchas propiedades a la molécula del agua que veremos más adelante. Esta es la molécula de glucosa. Como ustedes verán, hay varios átomos que la componen. En esencia son de 3 tipos, pero están ordenados de tal manera que hacen una molécula bastante grande. Y debo decir, esta es una de las moléculas más pequeñas en comparación con otras que sí son enormes. Solo hay que pensar en la molécula de ADN, por ejemplo. Esa molécula sí que es grande. Pues bien, esta de aquí, si ustedes se dan cuenta, tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, distribuidos de tal forma que le dan a la molécula de glucosa ciertas propiedades que ya verán en su momento. Lo que vemos acá es la formación de un ion, en particular un ion de sodio. Lo que ocurre aquí es que el sodio tiene un electrón en su orbital más externo. Para este elemento en particular es bastante sencillo que este electrón salga del elemento y por lo tanto así el sodio queda con una carga positiva. Cuando los elementos pierden electrones quedan con carga positiva. Cuando ganan electrones quedan con carga negativa. En este caso el sodio está formando un catión porque queda con carga positiva. Cuando un elemento gana un electrón, queda con carga negativa y ahí se convierte en un anión. Por ejemplo, este de acá, el cloro, que normalmente tiene 7 electrones en su orbital más externo, esto que estoy señalando aquí. Este electrón lo ganó a partir de otro elemento. Por lo tanto, al quedar con un electrón extra, el cloro adquiere una carga negativa. Si el cloro hubiera ganado otro electrón más, hubiera tenido 2 cargas negativas, y así sucesivamente. Bueno, para este caso, el cloro con 8 electrones acá ya es un elemento estable, o más bien dicho, un ion estable. Y de esta forma es como existe. Hay otros elementos que necesitan absorber 2 electrones. Asimismo, hay otros elementos que pueden perder 2 electrones y quedan con 2 cargas positivas. Hay varias combinaciones. En particular, esta de aquí da origen al cloruro de sodio, más conocido como sal de mesa. Para formar esta sal, el sodio pierde un electrón y ese electrón es el que gana el cloro. Y de esa forma se establece lo que se conoce como un enlace iónico. Es una de las uniones más fuertes que existe y sin embargo, esta unión es muy susceptible de ser soluble en agua. Más bien dicho, se disuelve muy fácilmente en el agua. Asimismo, como existen átomos que se pueden volver iones, también existen moléculas que se pueden volver iones. Entre tantos átomos, es muy posible que alguno pueda perder algún electrón. Si es así, esta molécula puede quedar con una pequeña carga negativa por ahí o una carga positiva, lo cual le puede conferir ciertas propiedades de reactividad. Así que también las moléculas pueden ser iones. Y estas pueden formar otro tipo de compuestos.
Si ustedes se dan cuenta, los esquemas de átomos varían enormemente, pero siempre tienen alguna cosa que son parecidas. Por ejemplo, vean este de acá, es un núcleo que tiene aparentemente una sola partícula, podríamos decir un solo protón, y todo alrededor son electrones. Sin embargo, este de acá tiene protones y neutrones. Fíjense este de aquí, o este de acá. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cómo saber cuál es el átomo que realmente es representativo? ¿Cómo son realmente? La verdad de las cosas es que estos son modelos. No hemos observado un átomo en sí, no hemos visto un átomo fotografiado. Por lo tanto, estos esquemas son básicamente modelos de lo que nosotros conocemos como átomos, representaciones de lo que son estas pequeñas partículas. Pero la verdad de las cosas es que nada de esto se aproxima a lo que verdaderamente es un átomo. En el canal de Quantum Fracture hay un excelente video que muestra a ustedes cómo es la verdadera forma de los átomos. Y se darán cuenta que es de todo, menos el modelo que nos han enseñado en la escuela. Pero entonces, ¿por qué se enseña? Bueno, ahí también lo explica. Les recomiendo que vean el canal. De hecho, vean ese video, es muy útil. Les dejo el enlace en la descripción. Lo pueden buscar en el portal de YouTube por este nombre. Busquen en el portal de YouTube el canal de Quantum Fracture y coloquen el título "Los átomos no son así". Y el buscador los guiará directo al video para que ustedes lo puedan apreciar. Es bastante entretenido y muy didáctico. El actual modelo que rige al comportamiento del átomo es el modelo mecánico cuántico. Y como ven en la imagen, se ve más o menos así. ¿Sí? Y ese es algo simple. Es mucho más difícil de representar. Esa es una de las razones por qué se suele enseñar el modelo clásico del átomo antes de pasar a este de aquí. Átomos, moléculas e iones. Los del medio, las moléculas, unen sus átomos mediante enlaces, ya sea simples, doble o triple, y hay de distintos tipos y distintas categorías. Pero eso lo veremos más adelante en otra ocasión.